Bueno, este fin de semana le hicieron al presidente López Obrador un cateterismo y bueno, después dijo que estaba bien, que bueno, hay que celebrarlo, pero también dijo que tenía un testamento político para en caso de su fallecimiento y este testamento es para garantizar la continuidad en el proceso de transformación y que no haya ingobernabilidad en el país. Es un muy buen tema, hay que decirlo, porque ya en el pasado ha habido varios políticos que han dejado su testamento. Inolvidablemente, querido Javier, pues el más famoso quizás sea el de Vladimir Ilich Lenin, ¿no? Es correcto, es correcto. A primera vista uno pensaría que se trata de un nuevo artilugio de López Obrador para controlar la agenda y el debate público. Igual eso es lo que es y solo eso es. Pero si eso es lo que es, creo que es un artilugio que revela mucho, que retrata a López Obrador en muchos sentidos. De entrada, lo que retrata es su voluntarismo. Queda claro que este presidente es un presidente que cree en el poder de la voluntad política al grado de ser no solamente necesario, sino incluso casi suficiente para lograr ciertos objetivos. Creo que su proyecto, la Cuarta Transformación, es una gigantesca apuesta al voluntarismo, a lo que puede lograr su voluntad política. Y en ese sentido, el testamento retrata ese voluntarismo. ¿Por qué? Porque cuando uno se muere, pues no queda nada, a menos claro que uno deje un testamento. Y lo que queda es tu voluntad, la voluntad pura, ¿no? Y en ese sentido creo que captura ese voluntarismo. Ligado al tema está en la idea de que su voluntad es la voluntad del pueblo. Porque la pregunta de continuidad se tiene que hacer en el contexto de una democracia. ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es lo que le da continuidad o permite la continuidad de un proyecto? Pues que la mayoría lo respalda, que la mayoría vota por él, que la mayoría quiere esa continuidad. Y por lo tanto, cuando el presidente argumenta que su testamento le dará continuidad a su proyecto, está implícita la idea de que su voluntad es la voluntad del pueblo. Creo que también retrata su cesarismo o la idea de una democracia de liderazgo, que es algo distinto a voluntad. Una cosa es lo que puede lograr la voluntad y otra cosa es lo que puede lograr el liderazgo. Y creo que este presidente también cree en el liderazgo y también su proyecto es una gigantesca apuesta a el liderazgo de el mero líder, es decir, a su liderazgo. Y una vez más, creo que el testamento refleja también esta idea. En cierto sentido, es un intento de inmortalizar su liderazgo. Pero tal vez lo más interesante es lo que no revela el testamento. Y ahí me temo, Leo, que sí voy a hablar del testamento, el famoso testamento de Lenin. Como saben, Lenin, ya muy enfermo, pensando que moriría, escribe un testamento. ¿Sí? En el testamento critica a absolutamente todos los líderes bolcheviques. No deja uno vivo. Y son críticas bastante demoledoras. Me pregunto qué está en el testamento de López Obrador. Si también hay una crítica demoledora de todos o nada más de unos. También en ese testamento Lenin advierte de la posibilidad, incluso probabilidad, de un fuerte pleito interno y de una posible ruptura, sobre todo por pleito entre Stalin y Trotsky. Me pregunto si en el testamento López Obrador habla de esas diferencias dentro de Morena, pleitos de Morena, y si toma partido en esos pleitos. También en ese testamento Lenin habla de quitar a Stalin. De hecho, es un adendum al testamento claro, donde propone que hay que quitar a Stalin del puesto en el partido que tiene. Me pregunto si López Obrador en ese testamento sugiere que habría que quitar a alguna persona de algún puesto de liderazgo en el partido. O no, tal vez. O en el gobierno. Lo que queda claro, o en el gobierno. Lo que queda claro es, al pensar en el impacto que tuvo ese testamento, si algo no logró, fue lograr certidumbre. Generó una incertidumbre profunda dentro del liderazgo bolchevica, unos debates interminables al respecto, y también si algo no sucedió es que no se cumplió su voluntad. Nadie le hizo caso. No. De hecho, una vez que triunfa Stalin, declara inexistente el testamento. Y por cierto, pero todos se decían, importante. Todos se decían herederos de Lenin, hay que decirlo, ¿no?
todos se presumían como el gran heredero de Lenin, ¿no? Bueno, ahí te va, sí y no, porque luego el rol de la esposa no es menor, quien tenía posesión del testamento era la esposa. Sí. No sé aquí quién tiene posesión de ese testamento Pues también, probablemente. Una vez que muere, una vez que si eso sucediera, esperemos que no, y quién lo ejecuta. Pero hablas tú del testamento, pero en el caso de Lenin se hace una distinción entre el testamento de Lenin y el testamento político de Lenin. Sí. El segundo, sobre todo, hace referencia a una serie de cartas y artículos que escribió, repensando su proyecto, donde adopta una postura medio reformista, que de hecho es una postura que retoma Bukharin y desarrolla Bukharin, uno de los líderes que quedan. Y me pregunto yo en este caso si en el testamento de López Obrador hay posturas de ajustes y de reformismo. Y ¿quién es el Bukharin aquí? Tal vez en vez de buscar al Macron mexicano, deberíamos de estar buscando al Bukharin mexicano, aunque esperemos que le vaya mejor que a Bukharin en la Unión Soviética. Bueno, qué gran comentario. Era un reformista. Gran comentario de Javier. Venga, Héctor, ¿tú cómo ves? Mira, pues la verdad me parece una muy buena puntada del presidente. Esto de dejar un testamento político porque piensa que puede estar en riesgo una transformación que tiene que cuidar con su testamento. Bueno, pues la transformación todavía no existe, más que en el título, pero ya existe el testamento político de cómo hacerle para que no se vea malograda la transformación. Y luego, con todas estas implicaciones digamos, de la interioridad psicológica del presidente, que como ustedes saben, yo hace mucho tiempo he renunciado a penetrar. Bueno, pues es un cuento realmente muy bonito de una anticipación histórica y un aseguramiento de la calidad de las transformaciones históricas, con la única característica de que son cosas históricas que todavía no han sucedido, porque no ha sucedido ni la transformación, ni desde luego el fallecimiento del presidente, pero ya tenemos una transformación antes de que exista, bautizada como la 4T. Una transformación en riesgo en caso de que se muera el presidente y un testamento político por si acaso se muere y esta transformación está en riesgo. Pues me parece una gran puntada. Oye, es como de novela, ¿no, Héctor? Esto es como de novela, caray. Está el presidente, con todo respeto, con todo respeto, como decía Borman, que estaban los historiadores que malentendían la historia del todo, que decían de este campesino que un día de este europeo que un día se despide de su mujer y le dice: adiós, mujer, me voy a la guerra de los 30 años. Bueno, pues no ha empezado la guerra, no ha durado un día, ya tiene 30 años, pues esta transformación pues no ha empezado, quién sabe en dónde va, y ya tiene testamento político. Bueno, pues sí, es una maroma espectacular sobre la historia, que podría decir, hipotética, posible, inexistente, y sin embargo que debe ser cuidada y asumida como un legado que un gobernante le deja a un pueblo. Me parece claro, una muy buena puntada. Sí, bueno, pero yo creo que sí denota, Jorge, una preocupación seria del presidente en el tema de la sucesión, ¿no? Aquí quiero introducir otro personaje histórico, Franco, que muy famosamente dijo: dejo todo atado, muy bien atado, ¿no? Y bueno, afortunadamente no le salió nada de lo que había atado el señor dictador de allá de España. Pero no estoy comparando aquí, quiero decir muy claro, a Franco con López Obrador, sino simplemente decir que denota que el presidente está preocupado por la sucesión en caso de que le ocurra algo, ¿no? Bueno, Leo, a ver, es un buen chascarrillo finalmente, ¿sí? Es una cosa divertida, chistosa. Sí. Porque imagínate, López Obrador
es no lo suficientemente inteligente y culto para saber que obviamente Javier, todos nosotros y muchos otros hoy iban a evocar el testamento político de Lenin. ¿Por qué? Pues es una realidad. A ver, digo, la idea de comparar la tontería esta de la 4T con la revolución bolchevique, digo, pues es chistosa, ¿qué más se puede decir? Bueno, puede uno estar de acuerdo o en contra de la revolución bolchevique, que fue una hecatombe o que fue lo peor que ha sucedido, lo mejor que ha sucedido en la historia de la humanidad. En fin, fue un acontecimiento histórico. Sin duda. Gigantesco. Sin duda. Esto es un chiste, hombre, es la 4T, es de chisguete, pues. Entonces, me parece que ahí hay un elemento pues muy importante de cierta, pues de un megalómano, porque pues compararse con esto. Pero más allá de la parte chistosa, sí me preocupa que estemos pensando, y ahí sí le preguntaría a Javier cómo la tiene, la ve, pero a ver, en el caso de Lenin, de Franco también, pero de Lenin era explícito, el régimen que presidía Lenin, según Lenin, su nombre no era la 4T, era la dictadura del proletariado. Sí. Así se llamaba, así le puso Lenin. Y Lenin supo que había problemas con la sucesión en la dictadura del proletariado porque no había mecanismos sucesorios, porque en las dictaduras del proletariado o de Juan de las Pelotas, pues no hay mecanismos sucesorios. En México hoy hay mecanismos sucesorios que efectivamente no hemos ensayado. No sabemos si funcionen o no. Probablemente hay una serie de aberraciones en lo que se decidió, si no me equivoco, en el 2014, cuando se introducen todas estas reformas que están vigentes hoy, y como no se han ensayado y como se legisló como siempre al vapor y sin preocuparse y sin entender, sin estudiar, probablemente hay aberraciones. Pero hay un procedimiento perfectamente estipulado de cuál es el mecanismo sucesorio en México en caso de que el presidente en funciones tenga que abandonar esas funciones o abandone esas funciones. Entonces, me parece pues, un poco extraño que se preocupe López Obrador por la gobernabilidad, es el término que él utiliza. Gobernabilidad, claro, sí. Bueno, en principio, las instituciones, las reformas a la Constitución del 14, etcétera, dan garantías de esa gobernabilidad. Lo que él piense, quiera, desee, especule, imagine al respecto, pues es interesante para sus hijos. Yo creo que todos los padres nos gusta dejarle pues, algún tipo de testamento, herencia, lecciones a los hijos. Pues, a todos nos gusta y está bien, pero darle un mayor alcance que eso sí me parece un poco ridículo. Bueno, sí podría, tienes razón, la Constitución es muy clara en el tema sucesorio, Jorge, pero sí podría dejar dicho, bueno, a los de Morena les pido que el candidato a sucederme para lo que resta el sexenio sea fulanito de tal y que consideren a sultanito de tal o a perenganita de tal para ser la próxima candidata. Desde luego, desde el más allá, pues es difícil amarrar eso, porque como vimos con Lenin, pues no, ahí sí entra la política dura y pura, y pues no hay manera de controlarlos, pero ¿verdad? ¿de veras es Lenin? O sea, a ver, tengo otro ejemplo. A ver, ¿de veras? ¿Qué? ¿Es la versión tabasqueña de Lenin, en serio? No, yo di, bueno, pues me imagino, serio? no sé. Bueno, y claro, va a estar llena de todo lo que siempre ha dicho en sus libros de la transformación, etcétera, etcétera. Perdón, rápido, Héctor, tú querías decir algo. Tengo otro ejemplo de testamento político de revoluciones que sí existieron, que es la de Mao. La cita hoy Roberto Sabarripa en un muy buen artículo que hizo, poniendo justamente distintos testamentos. Entonces dice, en junio de 76, Mao le dice, la revolución cultural, el desastre de 10 años antes, es una herencia que se debe transmitir a la siguiente generación. ¿Cómo legarlo? Si no puede ser pacíficamente, dice Mao, que sea en medio del caos. Si ello no se realiza adecuadamente, puede producirse una matanza.
solo el cielo sabe lo que ustedes harán. Bueno, pues lo que hizo Deng Xiaoping fue acabar con la revolución cultural y poner los cimientos de la China que conocemos. Así de profundo fue la obediencia al testamento de un señor que sí tenía una revolución siniestra, pero una revolución que heredar. Sí. Bueno, vaya tema. Tenemos que dar una breve pausa. Sí queremos entrar en la parte internacional al tema de lo que está pasando en Chile. Es algo muy interesante. La elección, ya hablamos de Gabriel Boric, pero ahora presentó también al gabinete esta generación de estudiantes que iniciaron un movimiento estudiantil y que hoy, como decía, creo el otro día el periódico El País, están entrando al Palacio de la Moneda por la Puerta Grande. Regresamos.